Buenos días, qué bueno que están ahí en su casa. Estamos empezando la transmisión de este domingo, 24 de mayo. Gracias por estar ahí y por estar pendientes de esta transmisión. Vamos a iniciar en unos momentos, así que pues les pedimos que vayan estando listos ahí en su casa, con todos los que están ahí cerquita de ustedes y para que puedan tomar este tiempo. Gracias también al equipo de alabanza que se ha estado sumando a esto, mandándonos todos los videos y prácticamente esa producción, al equipo de niños también que nos han mandado sus enseñanzas. Muchas gracias por todo este tiempo que han estado aquí con nosotros. Y bueno, pues la idea es que podamos estar listos para continuar en esta hora, ¿ok? Vamos a iniciar en un tiempo de alabanza, así que te pido que tengas ahí en tu casa todo a la mano para que puedan estar pendientes de esa transmisión y vamos a iniciar en un momentito más. ¿Sale? Amén. Gracias. Dani. Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos hoy. Vamos a tomarnos este tiempo para alabar a nuestro Dios, que Él es grande, con gran amor, para exaltar su nombre.
Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí y por estar en su casa, listos para tener este tiempo. Me da mucho gusto que varios de ustedes están llegando y que están teniendo un tiempo ahí en su casa. Y bueno, pues vamos a empezar en esta mañana. Vamos a orar en un momento para poder empezar, ¿ok? Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que tú tomes control de todo lo que vamos a decir, todo lo que vamos a hacer. En esta tarde te pedimos que tú bendigas, Padre Santo, esta reunión, porque es por ti, Señor, que se hace y es para servirte a ti, Señor. Gracias, Padre, te pedimos que hoy tú nos des palabra que sea acorde a lo que está en tu corazón y a lo que está en tu pensamiento, Padre. Gracias por este tiempo y te pedimos que cada casa que está reunida, que está conectada viendo, Señor, pueda recibir una palabra conforme a tu palabra, Señor, en esta tarde, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hija, abre la puerta, por favor. Bueno, pues vamos a iniciar en esta mañana. Vamos a estar tomando un tiempo para poder escuchar esta palabra, pero quería invitarte a que nos acompañes ahí en tu casa y que incluso si nos puedes mandar alguna imagen de cómo están reunidos, nos daría muchísimo gusto poderlos escuchar a todos ustedes para que pudieran, pues simplemente para poderlos ver un ratito más, ¿ok? Vamos a leer el día de hoy y vamos a escuchar una palabra que cuando la leí la verdad es que tiene mucho que enseñar y quiero pedirte que que tú veas con nosotros. Ahorita va a aparecer en pantalla lo que es la cita que estamos leyendo y vamos a leer Jeremías capítulo 42, por favor. Jeremías capítulo 42. Vamos a leer esa palabra para que la puedas apuntar, ya va a aparecer en un ratito más. Y quiero hablarte porque en ocasiones nosotros podemos tener planes que hacer en la vida, podemos tener cosas que queremos realizar. Y en ocasiones, no sé si te pasa, tú vas y pides que oren por ti o le pides algo en oración a Dios tú solo, tú sola. Y de pronto las cosas pareciera que la respuesta que Dios da no nos gusta, o incluso el comentario que Dios nos da, las cosas no suceden como a nosotros nos agradan. Entonces, la verdad de las cosas es que eso en ocasiones nos puede confundir, nos puede llevar a un problema. Y voy a ponerte un ejemplo bíblico de cómo muchas veces nosotros pedimos algo a Dios y no nos agrada la respuesta, y sin embargo hacemos lo que bien nos parece a nosotros. Jeremías 42, me da mucho gusto ver los que están llegando ya por ahí. Vamos a leer esta historia y acompáñanos por favor para que entendamos la ilustración de lo que se tiene que decir en este momento. Dice: vinieron todos los oficiales de la gente de guerra de Johanán, hijo de Carea, de Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí voy a orar a Jehová vuestro Dios como habéis dicho, y todo lo que Jehová responda se los enseñaré, no reservaré palabra. Y aquí viene una declaración importante, Jeremías capítulo 42 versículo 5. Y ellos dijeron: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te envía a nosotros. Y todavía agregó el pueblo: sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová vuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Ok, vámonos a detener primeramente en esta parte. Y aquí está el profeta Jeremías y está delante del pueblo. Y el pueblo, la congregación en aquel entonces, el capítulo 42 detalla muy bien cómo vienen los adultos, los ancianos, los niños, todo el pueblo viene a acercarse. Y están en una necesidad importante y vienen y le dicen a Jeremías, al profeta: oye,
queremos pedirte un favor. Queremos que vayas con Jehová tu Dios y que tú le hables de parte nuestra y le digas qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que nosotros tenemos que estar siguiendo, qué voz tenemos que estar siguiendo. Y entonces el pueblo se junta y además de que Jeremías en una actitud de servicio, como se manifiesta ahí, dice, he escuchado tu palabra y lo que ustedes están pidiendo lo voy a ir a hacer. Voy a ir a orar porque ustedes están pidiendo que Dios les dé camino. Fíjate muy bien en el versículo número 3. Quiero que lo retomes conmigo. Sabes que me gusta leer y detenerme en algunas palabras. Dice, ora a Dios para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. En ocasiones tú vas a tener necesidad y tú vas a necesitar dirección de parte de Dios. Sea que te esté yendo bien o sea que te esté yendo mal. En ambas cosas necesitamos dirección. Y oramos a Dios. O a lo mejor no nos sentimos con el ánimo de orar, pero sí le pedimos a alguien que lo haga por nosotros. Y en esa actitud de servicio, esa persona va y lo hace y le pide a Dios. Pero este pueblo, fíjate lo que agregan en el versículo 6. Y sea bueno o sea malo, es decir, ellos ya estaban anteponiendo la palabra y diciendo, nos guste o no lo que nos digan, nos favorezca o no, o se acomoda lo que yo quiero hacer y decir, vamos a obedecer. Y aquí hay una palabra que se puede desprender otra enseñanza. Dice, para que obedeciendo la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Aquí yo te agregaría algo. El hecho de que algo sea bueno o sea malo es relativo. ¿Por qué? Porque si no nos gusta la respuesta que Dios nos da, la vamos a tomar como algo malo, negativo y en nuestra contra. Pero si va justo acorde a lo que estábamos pensando, lo vamos a ver como algo bueno. Sin embargo, el pueblo comprometió su palabra. Y vas a ver lo que pasa a continuación después de hablar todas estas palabras. Y dice, aconteció después del versículo 7, por favor, 42:7. Dice, aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. Y llamó Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor. Versículo 9, Jeremías 42:9. Y les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, al cual me enviaste para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedaras quietos en esta tierra, os edificaré y no te destruiré. Os plantaré y no te arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que he hecho, o que he destinado a hacer. Déjame que os he hecho. No temas, versículo 11, la presencia del rey de Babilonia, al cual tienes temor. No temas de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvarlos y librarlos de su mano. Y tendré misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y hará regresar a vuestra tierra. Ok, el pueblo está pidiendo dirección. El pueblo está pidiendo dirección de qué hacer y qué no hacer, con base a una circunstancia que es apremiante para ellos. Ellos tenían miedo de quedarse en la tierra donde estaban, en Babilonia, y tenían miedo del gobernante y de las cosas que estaban haciendo. Pero van y consultan a un hombre de Dios, a un profeta en aquel tiempo. Y esto pasa porque en ocasiones tú puedes ir a tu pastor y tú puedes ir a decirle, oiga pastor, yo necesito que me dé un consejo. Y yo necesito que me diga qué hacer. Recientemente yo le pedía consejo al pastor Víctor acerca de un tema que estábamos tratando personal, valga el pleonasmo, con una persona, ¿sí? Y la verdad de las cosas es que la respuesta que me dijo no es la que yo esperaba. Más bien yo creí que él podía respaldar algún pensamiento que yo tenía acerca del proceder de otra manera. Sin embargo, pues nos sorprendió un poco y bueno, pues hay que hacer caso, ¿no? Pero tampoco obré con la otra forma con la que yo hubiese pensado, ni siquiera querido, la que yo hubiera pensado que tenía que hacer. Y ahí es cuando en ocasiones te dan un consejo y dices, chin, no es como yo pensaba. Entonces resulta que pues no voy a hacer caso a lo que Dios me está diciendo. Y cuando pasa todo eso, le está diciendo Dios al pueblo, no tengan miedo, hoy están en un tiempo, están en su casa, están ahí en Babilonia, no tengan temor. Y les dice Dios,
si te quedas donde yo te digo, donde yo te siembro, aunque parezca una circunstancia contradictoria, aunque las circunstancias no estén a tu favor, si tú te quedas donde yo te he mandado, fíjate bien lo que dice en estos versículos. Si nos pones particularmente el versículo 42:10, por favor. Si os quedaras, es de Jeremías 42:10. Si te quedaras quieto en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no te arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que he destinado a hacer. Dios había destinado ya tener un juicio sobre esa nación. Pero a causa del clamor, de la oración, del arrepentimiento y de que la gente se vuelve a Dios, Dios desiste querer hacer algo que no era correcto o destruirlos. Cuando tú vas a pedir una dirección a Dios, tienes que estar dispuesto a obedecer cualquiera que sea la orden que venga de parte de Dios. Y en muchas ocasiones te va a gustar, pero en otras tantas no te va a gustar. Y ahora vamos a ver qué fue lo que hizo el pueblo cuando escuchó toda esta instrucción. Versículos 13, por favor, Jeremías 42:13 en adelante. Mas si dijeres, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Va a pasar en la vida que hay caminos que te van a parecer correctos. Va a parecerte que a lo mejor ves una tierra, o ves una iglesia, o ves una circunstancia y dices, pero ahí todo se ve bonito, ahí se ve que todo está muy padre, me parece que no hay nada que perder por todo lo que estoy mirando que hay en ese lugar, me parece que las circunstancias me gritan que está bien que yo me mueva. Pero cuando tú te mueves del lugar, ya sea de una iglesia a otra, cuando tú te mueves en una circunstancia, en un consejo, de una manera u otra, y principalmente es en la que tú quieres, después de haber pedido consejo, generalmente las cosas pueden no resultarte del todo correcto, no pueden resultarte del todo bien si tú no obedeces lo que Dios te está diciendo. A lo largo del tiempo hemos platicado con diversas personas, y no hablo solamente de los 3 años que estamos ya por cumplir acá en Restauración Naucalpan. De pronto hemos hablado con personas, nos piden consejo y sabes, nuestra idea es poderles dar un consejo no lo más adecuado a lo que yo haría, porque es algún tema bien difícil no poder sacar o no tener que sacar lo que uno quisiera hacer, sino tener un consejo que te marque un rumbo, un camino. ¿Por qué? Porque venga de parte de Dios. Y hemos encontrado en ocasiones personas que hacen todo lo contrario o que no se hace la palabra que se les ha dicho, y este tipo de circunstancias, hermanos, ya te hace caer en una desobediencia. Entonces, cuando tú vas a pedirle algo a Dios, yo te quiero invitar a algo, que estés plenamente consciente, no a que venga solo una respuesta de parte de Dios que legitime lo que tú quieres hacer, sino que vayas con Dios y que tú le digas, Señor, de verdad estoy dispuesto a hacer lo que me estás pidiendo. Imagínate que tú tienes una persona con la cual quieres casarte y tú quieres estar con esa persona y tú le pides dirección a Dios, o a veces no nos atrevemos a pedirle dirección a Dios. ¿Y qué pasaría si Dios te dijera que no es con esa persona? No deseo que sea el caso de ninguno de los jóvenes de la iglesia ni de los que nos estén viendo, pero aún en esa área tú tienes que tener dirección de qué es lo que vas a hacer. ¿Por qué? Porque son áreas fundamentales en tu vida. Incluso si vas a tomar un negocio, si vas a hacer algo, si vas a ir de aquí, si vas a ir para allá, es importante que si tú te atreviste a pedirle dirección a Dios, hagas conforme lo que dice Dios que tienes que hacer. Vamos a adelantarnos en el capítulo 43. Vamos a poner Jeremías 43 y vamos a leer el versículo desde el 1, sí, 43, 1 al 5, por favor. Ahora fíjate la actitud del pueblo. Jeremías ya les había dado la palabra, les refirió todo lo que Jehová les dijo, y les dijo, como pocas veces viene en la Biblia, les comentó lo que sería si se quedan, y también les comentó lo que sucedería si no obedecían. Pocas ocasiones en tu vida vas a tener la oportunidad de tener los dos panoramas de una sola mano, en una sola ocasión. Pocas veces vas a tener la oportunidad de entender que Dios te diga, mira, esto es lo bueno y esto es lo malo. En ocasiones Dios te va a pedir que solamente hagas una cosa y va de ti poder obedecer.
Pero aquí Dios les planteó el panorama completo, es decir, les advirtió lo que iba a pasar si obedecían bien, si se quedaban donde Dios les dijo, o qué podía pasar si se movían. Y que ellos estuvieran viendo que Egipto, la tierra de pecado, pudiera parecer que es una tierra buena, donde van a tener alimento, donde no van a tener guerra, donde no van a tener conflicto, ¿sí? Eso no quiere decir que eso les iba a pasar. En ocasiones, tú puedes estar viviendo una vida pecaminosa, o puedes estar viviendo un asunto que no es agradable para ti, o puedes vivir en un área de pecado oculto que nadie te conoce. Y a lo mejor tú dices, pues ¿qué tanto es tantito? A lo mejor estás pensando, bueno, pues entro y salgo, peco y salgo y no me pasa nada, todo parece bien. Eso es cuando tú y nosotros volteamos a la tierra de Egipto con toda conciencia y ya premeditando caminar sobre esa tierra, ¿ok? Y en ocasiones puede suceder que vengas con Dios o que vengas a preguntar un consejo y digas, oye, ¿por qué me está pasando esto? Hay que tener cuidado el camino por el cual están andando cada uno de nosotros, ¿ok? Y vamos a leer ahora, dice Jeremías 43 del 1 en adelante. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas estas palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos les había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayas a Egipto para morir allí. Pues no acababa de decir el pueblo que lo que les dijera Dios, lo que les dijera el profeta de parte de Dios, fuera bueno, fuera malo, lo iban a obedecer, porque obedecerlo iba a traerles bendición para que les fuera bien. Bueno, algo pasa en su mente de estas personas que ellos voltean y dicen, no, no es cierto, no te envió Dios. Y mira que la palabra que consultó Jeremías no le llevó 2 días. Aquí la palabra dice que fueron después de 10 días. ¿Sí? Después de 10 días vino palabra a él y le explicó todo lo que tenía que acontecer para con este pueblo. Pero el pueblo no hizo caso. Ahora, abusado como dice aquí la palabra. Dice, mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayas a Egipto para morar allí, sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros. Es decir, caemos en la suposición, en lo que creemos que puede estar pasando. No contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Versículo 4. Jeremías 43:4. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, a todos los oficiales de la gente de guerra, y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá, sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado para morar en tierra de Judá, a hombres, mujeres y niños y todos los demás que habían consultado a Jehová en algún momento. Cuando nosotros hacemos lo que bien nos parece y encima queremos que Dios nos bendiga, generalmente no va a salir bien. Cuando nosotros nos atrevemos a pedir un consejo, debemos estar dispuestos a escuchar y también a proceder como se nos indique. Y eso te va a liberar de muchas broncas, te va a quitar de que se hagan las cosas como solamente tú quisieras, te va a librar incluso de poner tus mismos sentimientos y tu mismo proceder en algún asunto para el cual estás pidiendo dirección, aunque a tus ojos te parezca correcto que te muevas de esa manera. Sin embargo, es importante, como dice Jehová aquí, estar quietos para ver lo que Él hará. En ocasiones tenemos que estar quietos para ver lo que Dios va a hacer. Tenemos que aprender a esperar. Y estaba reflexionando cuando leía en esta palabra una expresión que dice la palabra que nosotros somos mayordomos en este tiempo de las cosas de Dios y que los que están sirviendo somos mayordomos de lo que Dios tiene. Y sabes, el mayordomo no es el que toma para sí y lo guarda. El mayordomo es aquel que sabe
llevar las cosas de su amo, repartirlas, utilizarlas en tiempo y forma, es aquel que cuida de los bienes de otro que le ha sido encomendado. Hoy, muchas veces nosotros pedimos cosas a Dios para que nos sean dadas como a nosotros nos parece o como a nosotros nos quiere. Y en ocasiones lo primero que Dios te va a demandar antes de decirte te voy a dar lo que tú quieres es tu obediencia. Hay momentos donde puede suceder que Dios necesite que estés quieto en algún asunto. Hay momentos donde Dios va a pedir de ti que te quedes callado, ¿sí? Que no hables o que en ocasiones busques refrenar más tu lengua poco a poco, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque dice, ya no hables como tú quisieras, sino contesta como Dios haría las cosas. La palabra de Dios enseña muy claramente que nosotros no procedamos como bien nos parece. Y aquí viene una clave bien importante. Cuando tú estás buscando de Dios y pidiendo consejo, te lo repito por tercera vez, tienes que estar dispuesto a saber esperar, a saber actuar y poner tu voluntad en aquello que te agrada como en aquello que no te parece favorable para lo que estás haciendo. Porque puede representar toda una historia de muerte. Vamos a leer Jeremías 43, versículo 9 al 11. Jeremías 43, versículo 9 al 11. Y le habla a Dios y le dice desde el 8. Y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes diciendo: toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el enladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de los hombres de Judá. Y diles: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré sobre su trono, sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas. Y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, muerte, y los que a cautiverio, cautiverio, y los que espada, espada. Estamos leyendo Jeremías 43, 9 al 11, por favor. Si lo pueden poner, por favor, por ahí. Jeremías 43, del 9 al 11, para que tengan toda la descripción ahí. Vamos a leer segunda de Pedro 3:13 también. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13 también. Pero nosotros, dice la Biblia, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Ok? Y vamos a leer segunda de Pedro también 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, ¿no? No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigas de vuestra firmeza. Esa es segunda de Pedro 3:17, por favor, para que tengan también ahí esta lección ahí. Tú y yo tenemos que saber esperar. Tú y yo tenemos que saber, en ocasiones, entender qué quiere Dios de cada uno de nosotros. Tenemos que saber que Dios da una instrucción y que te está diciendo que tú te esperes, que tú no caigas y no hagas conforme dicen otras personas. Segunda de Pedro, la que leímos hace un momento, que está ahí ya escrita, déjame volvértela a buscar, ¿sí? Y perdón si tenemos ahí, si nos faltan unas citas. Dice, segunda de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Los cielos nuevos y la tierra nueva, sí, es cuando nosotros vamos a morir y estamos en otro lugar, pero también podemos tener en esta tierra cielos nuevos y tierra nueva, ¿ok? Y versículo 17 dice, así que nosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigas de vuestra firmeza. Imagínate Johanán y todos los que dicen en Jeremías cuando dijeron, no,
tú no nos estás hablando de parte de Dios. Esa palabra no nos gusta. Tú lo que quieres es hacerle caso a un tal Baruch que te está incitando contra nosotros. Tú lo que seguramente quieres es que nosotros muramos. Y entonces jala a toda la demás gente y los empieza a arrastrar y les dice, vénganse, vámonos todos a Egipto. Y en el versículo 43 que leímos hace rato, en el capítulo 43, te das cuenta cómo Dios viene otra palabra de Jehová y le dice, voy a utilizar a mi rey Nabucodonosor, que es mi siervo, aunque aparece con una actitud distinta en el libro de Daniel, pero ese es otro tema. Dios lo consideraba su siervo y le dice, a través de esto, hazte unas piedras que van a estar escondidas. Esa figura de piedras escondidas que viene en ese versículo es una figura de cuando en ocasiones Dios permite que sobre nosotros pase un reino. Y aquí pasa algo que podemos aplicar en nuestros días. Hemos visto mucha gente que en estos días del tema del COVID y de lo que está pasando aquí en la ciudad y en el estado dicen, a mí no me va a pasar nada. Eso no es cierto, pero oramos a Dios para que nos vaya bien. Gente que seguramente en algún momento le pide un favor a alguien, a un pastor, a algún líder, o tal vez estando solo en su cuarto, ora a Dios y dice, ay Señor, te pido que por favor me vaya bien en este tiempo, que no se caiga mi negocio, que no se caiga mi trabajo y que me vaya bien. Pero salimos a la calle y nos encontramos con personas que no están teniendo los cuidados sanitarios que deben de tener. Y caemos justamente en el ejemplo de lo que dice Jeremías. Pedimos algo a Dios, pedimos algo apoyo que nos bendiga, pero la verdad es que nosotros terminamos haciendo algo completamente diferente. Y estoy de acuerdo en lo que dijo el pueblo en Jeremías 43, cuando él escribió ahí que hagamos lo que dice Dios, sea bueno o sea malo, ¿sí? Sea bueno o sea malo, porque en la obediencia está mi bendición. Y ojo, eso enseña mucho. Quiero que vayas conmigo a ese capítulo nuevamente, porque quiero enfatizarte un tema importante ahí. Jeremías capítulo 42, versículo 6. Fíjate, no sé si ya te diste cuenta qué enseñanza intrínseca hay en este lugar. Sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. El hecho de que te vaya bien en algo en la vida no implica, o no depende, mejor dicho, de las circunstancias. No depende del lugar donde habitas, no depende del negocio que haces o el contacto que tienes, no depende si te parece que lo que estamos viviendo es una mentira de los gobiernos o es una realidad. No depende de eso, depende de la obediencia que tengas a la voz de Dios. De eso depende. Si el panorama parece adverso, si el panorama parece que no tiene razón de ser, no importa, tú obedeces a la voz de Dios. Si te gusta el lugar en donde están puestas las cosas o no te gusta, pero Dios te ha mandado a ese lugar, tú tienes que estar parado y firme y sirviendo a Dios, pase lo que pase. Por supuesto, con una actitud real y honesta de decir, Señor, tal vez hoy yo no me siento bien, hoy yo no quiero hacer alguna cosa, no me late hacer esto, pero por cuanto se trata de ti y no se trata de mí, yo lo voy a hacer, Señor. Y no me gusta, no tengo ganas, no tengo ánimo, ¿sí? Pero hoy lo voy a hacer porque se trata de ti. No se trata de algo personal. Cuando obedeces a la voz de Dios y te quedas quieto, plantado, haciendo lo que Él te pidió que hagas, y significa que te quedas quieto, no sin hacer nada, sino que te quedas firme escuchando la voz de Dios. Cuando nosotros andamos de lado a lado, va a ser bien difícil escuchar una voz correcta. Porque hoy podríamos irnos a un lugar y nos va a encantar cómo está la alabanza ahí, nos va a encantar cómo está la predicación, vamos a hacer clic con alguna persona porque nos gusta su estilo de predicar, vamos a decir, no, aquí todos me tratan bien bonito, pero ¿sabes? Retomo unas palabras que te dije semanas antes. Qué bueno que estamos en casa en este tiempo. Qué bueno, porque Dios nos está permitiendo vivir como se formó la primera iglesia. Se reunían en sus casas. Claro, después era necesario congregarse y esa es otra enseñanza, es otra doctrina que tiene sus porqués, ¿sí? Pero ahí nos enseñó Dios a que ahí, sin importar lo que pasara, tenías que estar firme. Y como dicen en segunda de Pedro, tenemos que entender, no ser arrastrados por lo que otros hagan, no ser arrastrados por lo que otros tengan o lo que otros visiten. En ocasiones decimos, no, pero es que
pero es que ese hermano se movió del lugar, o este hermano en otra iglesia hacen otra cosa, en otra iglesia están rentando o no sé, están transmitiendo desde la calle, se me está ocurriendo pensar, la verdad no he visto ninguna así. No, pues en otra iglesia están rentando un foro de televisión y están haciendo algo con mucha tecnología. Hermanos, no te apresures a moverte a otro lugar. No trates de adoptar lo que hay en otro lugar en tu tierra propia. Dios les dijo, tú te quedas y ahí yo te establezco. Porque cada persona, cada iglesia tiene su propia historia y tiene una propia visión que Dios les ha dado conforme a un cierto tiempo y a un cierto propósito. Así que si tú te mueves y te sales y haces porque te desesperas y no haces lo que dice Dios, es que no solo te saliste de la tierra, te saliste del propósito en el cual yo te iba a fundamentar. Y lee con calma toda esta historia para que lo puedas leer. Les pido por favor si apuntan por ahí en sus libretas, en sus teléfonos, Deuteronomio capítulo 24, por favor, versículo 20. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Aquí Dios está enseñando. Te vas a decir, vas a leer este versículo y vas a decir, ¿y qué tiene que ver con todo esto que estamos leyendo? Yo también lo pensé cuando lo estábamos leyendo, pero hay una enseñanza que es propia de la cultura hebrea en este sentido. Recuerda que estás leyendo un libro del Pentateuco y que tiene que ver con la ley de Moisés y cómo Dios les enseñaba que tenían que hacer muchas cosas en ciertos tiempos al pueblo. Y aquí hay una figura que te voy a ir explicando. Cuando sacudas tus olivos, es decir, cuando hay cosas que en la vida se tienen que sacudir para que puedan sacar lo mejor de ti. Para que puedas tener ahí el aceite, por ejemplo, de una aceituna, bueno, pues tienes que hacer un trabajo propio. No solo porque la separas ya sale el aceite. Tienes que ser molido. Y yo doy gracias a Dios cuando leí esta palabra porque entiendo que en lo personal yo podría estar viviendo circunstancias, resultado de mis consecuencias, de lo que yo he hecho. Pero entendí y me vi como este olivo y dije, a lo mejor Dios está permitiendo que yo sea molido en ciertas cosas, en ciertos temperamentos, en ciertas acciones. A lo mejor Dios lo está sacando. ¿Por qué? Porque aquí dice cuando sacudas. Y hay circunstancias que vas a vivir que te van a sacudir, que te van a llevar a decir, no hagas lo que tú quieres, no hagas lo que tú deseas hacer, sino tú quédate de una sola manera plantado. Dice, cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero. Claro que esto tiene que ver con darle a otros, pero en este tiempo Dios va a permitir que muchos de nosotros seamos sacudidos. Dios va a permitir que muchos de nosotros seamos conmovidos en muchas áreas. En cosas en las cuales antes no tenías tiempo, pero ahora tienes tiempo para hacerlo. En temas que ahora estás viviendo junto con tu familia, ¿sí? Y sabes, es importante que hoy lo tomes en cuenta, ¿ok? Si nosotros no nos movemos, si nosotros no hacemos lo que Dios dice, si no nos movemos como Él dice, no podemos tener unción. Y hoy tenemos que entender que si tú estás sirviendo a Dios en algún área de la iglesia o anhelas servir en algún área de la iglesia, debe tener bien claro para ti que el servicio, la unción, la habilitación que Dios te da en algo no es para tu gloria personal, es para el servicio de otros. Es para atender a otros. Es para primero darle a Dios, hacer como Dios te dice que lo hagas, para darle a otros. ¿Y quién crees que recibe al final? Pues tú o yo. Esos son los que reciben al final. No es una posición en una iglesia o tener una función en una iglesia o en algún ministerio, tener alguna participación. Yo me atrevo a ponerlo así porque en algún tiempo viví esa parte. Participar, es así como el ayudante del ayudante. Participar en algo que tú me quieras dejar hacer, Dios, cuando yo estaba colaborando en un ministerio de video, ¿sí? Después, cuando tienes una función asignada, es cuando ya se te delega cierta responsabilidad, cierta autoridad sobre algo y entonces tú eres responsable de algo, ¿sí?
Y después de eso va a pasar tiempo y en su momento Dios te va a dar un llamado. Pero cuando hayas aprendido en estas primeras 2, 3 etapas que te describí, que lo que vas a hacer es para otros, no es para ti. Lo que vas a hacer es primero también para Dios, para edificar el cuerpo hacia los otros. Y si tú anhelas servir a Dios en algún momento, te voy a decir algo bien cierto. Dios va a darte un llamado si te encuentra trabajando, si te encuentra en alguna función, si te encuentras sirviendo. Así que los que hoy están sirviendo en el área de niños, tengan por seguro que como están trabajando, en algún momento Dios o les confirma un llamado ahí o les da otro llamado en esa iglesia. Los que están sirviendo en alabanza están trabajando. Yo me doy cuenta, he aprendido a mirar, a observar. Le doy gracias a Dios porque han estado con sus métodos, con sus recursos, han estado armando estos videos igual que los maestros de niños y han estado entregándolos. Las primeras veces tuvimos algunos problemas para recibir el video que estás viendo que ponemos cada domingo en la alabanza. Encontramos el camino y supimos cómo hacerlo, cómo editarlo. Y yo me pongo a observar cómo se visten los muchachos, cómo se arreglan, cómo se disponen, cómo se nota que hay un ensayo y cómo procuran tener algún tipo de encuadre que les permita tener un buen sonido. Están ustedes trabajando en el reino y no pasará demasiado tiempo cuando en algún momento Dios te dé tu llamado. Tú no te preocupes, tienes que estar trabajando. Pero si nosotros nos sentamos y solamente miramos y decimos, esto no está bien, esto no me gusta, esto no está correcto, es que lo hacen así en otro lugar, es que es mejor de esta forma, es que yo lo haría de otra manera. Ahí, hermanos, no podemos esperar ni tener una función ni tener un llamado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay que hacer como dijo el pueblo a Jeremías en un inicio. Ellos estaban bien y les dijo, lo que tú digas lo vamos a hacer. Como te diga Dios que lo hagamos, lo vamos a hacer. Estamos conscientes que habrá cosas que no nos van a gustar, pero las vamos a obedecer. ¿Ok? Vamos a leer Lucas 10:2, por favor. Pongan ahí en sus teléfonos o pongan en su libretita si están apuntando. Lucas capítulo 10, versículo 2. Este pasaje lo hemos leído, pero entendí una enseñanza cuando estaba escuchándolo. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Estoy leyéndolo desde el 1, no te dije, Lucas 10 desde el 1 al 2. Fíjate muy bien, Jesús había estado haciendo algunos milagros, había estado predicando en una región en los capítulos anteriores, en el 9, en el 8, ¿sí? Pero dice la palabra, después de todas estas cosas, designó el Señor a otros. Designó a otros, hermanos, les dio una función, les dijo, ustedes dos se juntan y se van a trabajar en tal región. Yo me imagino que en esos equipos de trabajo de pares, de pronto a alguno le tocó trabajar con alguien que no le caía muy bien. Le tocó trabajar con alguien que no se llevaba, ¿sí? O que solamente lo toleraba porque era parte del grupo. Pero aquí dice Dios que eran 70 personas, ¿sí? Y que los envió de 2 en 2. Perdón, no dice que son 70, pero sé que mandó 70. Ah, no, sí dice misión de los 70 en el título, lo había leído por ahí. De 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Fíjate qué privilegio, al lugar a donde había de ir Jesús, mandaba a 2 personas. Ahí en tu casa, ahí en tu colonia, el lugar a donde iba a llegar Jesús, te ha enviado a ti. Hoy es el tiempo que si tú ya hemos aprendido cosas en la facultad, leyendo los libros, en las lecturas bíblicas, aquí en los domingos, en fin, en innumerables cosas, hoy es el tiempo para que sí lo pongamos por obra. Porque hoy se van a dar cuenta quién te envió y a quién representas al haber sido enviado. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, ruega al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Ok? Versículo 3. Y id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús estaba diciendo, hay mucho por recoger, pero son pocos los dispuestos a trabajar. Pero son muchos los que quieren un puesto, un lugar, un nombramiento.
Y otra vez, te lo digo con toda la conciencia, dice, ruega al Señor de la mies que envíe obreros, gente dispuesta a trabajar, gente que quiere el trabajo, gente que lo quiere en ese momento, gente que quiere servir a Dios, no que está buscando un puesto, no que está buscando un nombramiento. No es interesante eso, ¿sí? Yo me he enfrentado a personas que dicen, no, pues es que usted no es ni pastor, ni que es nada. Te voy a decir una cosa, gloria a Dios, porque en ocasiones ese traje queda muy grande. Pero te digo una cosa, no nos interesa el nombramiento. No nos interesa. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que Dios envía a gente a trabajar. Pero mucha gente está buscando llegar y decir, pero a mí ¿cómo me van a nombrar? A mí a cargo de cuántos me van a poner. A mí en qué lugar de reconocimiento puedo obtener. Y lo que Dios está diciendo, necesito gente dispuesta a trabajar. Yo creo que tenía muchos, pero no todos estaban dispuestos a ese trabajo. Y en la obediencia, casando lo mismo con lo que iniciamos con Jeremías, es en donde está tu bendición. Es donde está tu que te vaya bien, en la obediencia, no en el lugar, no en la función, no en la actividad que se te pida, no en la acción, sino en la obediencia. Te parezca correcto o te parezca favorable o desfavorable, en la obediencia. Y esa es una enseñanza bíblica, por eso la estoy diciendo con tantas énfasis, ¿ok? Vamos a leer 1 Corintios 14:12, por favor. 1 Corintios, capítulo 14, versículos 12, por favor. 1 Corintios dice en el capítulo 14, versículo 12, dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Muchos de nosotros puede ser que queramos tener dones de parte de Dios. Señor, dame el don de profecía, dame el don de maestro, dame un don de profeta, dame un don de enseñanza, dame un don de sanidades. Ok, qué bueno, eso está bien, pero tenemos que entender lo que dice el último renglón de 1 Corintios 14:12, cuando expresa, hey, es para la edificación de otros, ¿sí? Mira, lo vemos en la lectura de los 10 leprosos. Vinieron 10 a pedirle a Jesús que los sanara. Llegan los 10 y solamente uno regresa a darle las gracias. Los demás, cuando obtuvieron el favor que querían de parte de Dios, se fueron y no regresaron. Y se les olvidó algo bien importante, porque aquel que recibió un milagro, según la costumbre judía, según la cultura judía, tenía que ir y presentarse al sacerdote y presentar su ofrenda. ¿Sabes qué pasó con ellos? Por eso Jesús les decía cada que eran sanados, no le digas a nadie, ve y muéstrate al sacerdote. Dios sabía que eso le iba a decir a los demás. Claro, la gente se iba a dar cuenta, pero tenías que hacer primero algo, ir y mostrarte al sacerdote, ir y presentar tu ofrenda en ese momento. Los otros 10 se fueron porque dijeron, ya lo hicimos, estamos sanos, gracias Jesús, qué buena onda, que Dios te bendiga, ¿no? O como por ahí leí en algún lugar, que te bendiga por ti mismo, ¿no? Pero gracias Señor, nos vemos y sigue tu camino y nosotros el nuestro, y no somos agradecidos. La obediencia también es una muestra de ser agradecidos, ¿ok? Jueces capítulo 6 versículos 12, por favor, te voy a poner aquí. Si no tienen ahí los textos, se los puedo pasar también más al ratito. Jueces capítulo 6, 12. Ok. Y aquí es la historia de Gedeón, como ustedes van a poder ver, ¿sí? Un Gedeón que quería estar seguro del llamado que Dios le había dado. Y dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Ok? Y versículo 14, Jeremías, Jueces 6, 14. Aquí viene, bueno, desde el 13, perdón, es que hay cosas que no me gusta saltarme, pero a veces sí, perdón, es un tema personal, es un error mío. Gedeón, Jueces 6, 13. Y Gedeón le responde a Jehová. Imagínate, se le presenta el ángel y le manda a hacer algo. Le dice que va a ir a hacer algo. Y Gedeón toma esa perfecta oportunidad, no solo para no obedecer como sucedió en Jeremías, sino dijo, con que tú eres Dios, con que está un ángel de Jehová, me vas a escuchar lo que tengo que decirte.
¿Cuántas veces decimos, espérame que donde Dios me oiga me va a escuchar? Bueno, pues fíjate lo que dijo Gedeón. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo este mal? Si Dios está con nosotros, ¿por qué se muere un pastor de la red de Restauración Naucalpan? Si está Dios con nosotros, ¿por qué enferma a una pareja de pastores y casi al borde de poder perder la vida? Si Dios está con nosotros, ¿por qué me está yendo mal económicamente? Señor, si Dios está conmigo, ¿por qué se muere mi familiar? Señor, si Dios está con nosotros, ¿por qué me acaban de despedir el trabajo? Circunstancias más menos que son acorde a lo que hemos estado viviendo. Y entonces dice, ¿por qué vino sobre todo esto sobre nosotros? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Los madianitas era un pueblo que le robaba lo que ellos cosechaban. Sí tenían trabajo, pero se los robaban y les iba en eso. Esa es una enseñanza también aparte. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te estoy enviando yo? Fíjate, Dios no le discutió. Dios no le dijo, es que ustedes han hecho mal, han hecho bien, no han confiado. No le discutió, le dijo, yo te estoy enviando y esta tu fuerza no significa en sus habilidades humanas, sino en lo que Dios iba a vertir en él para poder hacer esto. Y le dijo, encima de todo esto vas a ir y vas a librar al pueblo de Israel, les vas a servir a ellos. Esa ya habla de cuando tú tienes un servicio, ¿sí? Cuando tú ya estás sirviendo para atender a las cosas de Dios. Ejemplos de que Dios llama a la gente que está trabajando. A Moisés, ¿sí? Lo llama también cuando está pastoreando. A Abraham lo llama cuando ve la zarza. Perdón, Moisés cuando está viendo la zarza. Abraham cuando está pastoreando. David mientras estaba pastoreando. Recuerda que a su casa llegaron a pedir a quién iban a ungir por rey, pero él estaba trabajando. Ahí Dios lo mandó llamar, ¿sí? A Gedeón lo manda cuando está trabajando, cuando está sacudiendo ese trigo, lo está sacudiendo en un lugar diferente, a escondidas, para evitar que se los roben. Pero estaba trabajando, estaba enojado, estaba con algo contrariado contra Dios, pero él estaba haciendo su chamba. Él estaba haciendo lo que Dios le mandó. Y fue por eso que Dios dice, tú me sirves para trabajar a favor de Israel. ¿Ok? A Pablo estaba haciendo su trabajo, matando cristianos. Era su chamba de aquel entonces. Tan es así que Jesús se le presenta y dice, ¿por qué me persigues, Pablo? ¿Tú por qué me persigues? No solo porque te lo estén mandando, ¿tú por qué me estás persiguiendo? Pero él estaba haciendo su trabajo. Y Dios llama a los que encuentra trabajando. Para ir redondeando este mensaje en esta tarde, ¿sí? Debemos alabar a Dios en tiempos y en circunstancias difíciles. Jueces 7, 15, 16, por favor. Allá adelantito. Jueces 7, versículos 15 y 16. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Fíjate qué cambio de Gedeón. Primero le reclama al ángel y con cierta razón porque no le estaba hablando ninguna mentira, algo que no estuviera pasando. Los madianitas les estaban robando, por supuesto. Y después vemos un discurso de Gedeón bien distinto cuando les dice que cuando oyó la interpretación de un sueño que tuvo, adoró a Dios y le dijo, vuelto al campamento de Israel, dijo, levántate porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Aquellos que te roban, Dios te los ha entregado a ti. Aquellos que te están saqueando, ahora tú tendrás victoria por encima de ellos. ¿Ok? Vamos a leer una palabra más. ¿Sí? Ezequiel 18:5. Y es el título de lo que está encabezado el nombre de este mensaje. Ezequiel 18:5, por favor. Ok, aquí está. Te hablé al principio de que en este tiempo va a ser necesario que tú y yo nos sacudamos cosas. Quiero decir con ello que tengamos circunstancias y que tengamos formas en las que estamos viviendo y digamos, Señor, esto yo sé que tú ya no lo quieres. Sé que esto tú no lo quieres de mí. Y el título que encabeza esta
predicación se llama Eliminando la pobreza. ¿Por qué la pobreza? Porque nosotros, en la medida que obedezcamos, como sí estaba dispuesto a hacer el pueblo en Jeremías, iban a tener bendición. Si tú lees con calma esa historia, vas a ver en Jeremías que Dios les había prometido prosperidad, bendición, fortalecerlos, establecerlos, si tan solo obedecían. En ocasiones nosotros no queremos obedecer y eso trae ruina espiritual y física y hasta económica a nuestras vidas, ¿sí? Y en ocasiones tenemos que entender también que Dios nos manda acerca de ciertas cosas. Ezequiel 18, versículo 5. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ¿sí? Ni violare a mujer de su prójimo, ni se llegara a la mujer menstruosa, ni oprimiera a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que dieres de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, esto es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Versículo 13. Versículo 12. Al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos de abominación, o sea, el que haga lo contrario, y prestare a interés, y tomare usura, ¿vivirá éste? Esa es una pregunta que hace Dios, y contesta, no vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Fíjate, en ocasiones, en el área económica, y así se predicaba acerca de este mensaje, nosotros tomamos por costumbre en ocasiones prestar dinero y cobrar sobre ese dinero un interés. Si ese ha sido tu costumbre o alguien de los que nos vea en algún momento ha tenido le parece que es algo correcto, algo justo, bueno, déjame decirte que a lo mejor sí lo es, pero no en los caminos de Dios. Dice Dios, si le vas a prestar a alguien, no le cobres ningún interés, porque estas son abominaciones delante de Dios. Y si tú sigues leyendo todo este capítulo 18, te vas a dar cuenta cómo a lo mejor algún papá lo hizo, pero si el hijo, la generación que viene, no lo hace, dice que está bien, esa persona va a vivir. Nosotros no tenemos, por eso le pusimos aquí eliminando la pobreza, porque nuestra prosperidad no va del negocio que hagamos con las personas, no va de tomar usura, es decir, que encima del dinero que te deben, tomes un porcentaje extra de lo que están por ganar todavía. En eso no viene nuestra bendición. Nosotros no tenemos por qué ir con nuestro gobierno y decirle, a menos que estés bien necesitado, ok, adelante, préstame tanto, 25,000 pesos con una tasa de interés, no sé si del 6, del 10%, pero la que sea en realidad, ¿sí? Del 6, gracias, del 6%. ¿Sabes? Tu bendición debe de venir de donde tú estás sirviendo a Dios. Tu bendición debe de venir de tu obediencia a lo que Dios te está mandando, ¿sí? Y si tú tienes y reconoces que te ha caído bendición en este tiempo y ves a alguien necesitado, como dice en capítulo 18 de Ezequiel, dice, préstale, pero no le cobres interés. Y hay más versículos que pudiera tratar de todo esto. Pudiéramos llevarnos una clase propia del tema, pero no cobres interés. ¿Por qué? Porque de gracia has recibido y de gracia tienes que dar. Cuando tú prestes, te puedo dar un consejo. Si alguien necesita 500 pesos, préstale la mitad. Préstale 300 pesos y dalo por perdido en la buena onda. Y a ti que te lo han recibido, que te lo han dado, si vas a empeñar tu palabra, como decía el pueblo en Jeremías, lo que tú nos digas, eso haremos, sea bueno, sea malo, bueno, cumple tu palabra también. Ahí estamos hablando de un tema de integridad, pero no nosotros hagamos interés con las personas. ¿Sabes por qué? Porque esto no agrada a Dios y son seguramente de las cosas que tenemos que sacudir y que tenemos que dejar en este tiempo. Y por eso en ocasiones nosotros hemos tenido alguna escasez, algún faltante, no necesariamente pobreza, pero sí algún faltante en esto. Tú dirás, ¿cómo es que terminamos en el área de los dineros? No, es que eliminar la pobreza también tiene que ver cuando tú estás en un área de servicio con Dios. No solamente es, o sea, lo que tú das lo tienes que entregar.
lo que tú llevas a una reunión lo debes de dejar, porque es para esa reunión. No estar buscando qué te retiras o qué te llevas. Lo que tú compras, lo que tú pones, lo tienes que dar al altar. ¿Por qué? Porque si no lo haces así, también te vuelves como pobre en esa parte. Alguna vez platicando con un pastor me decía, pues en estas cosas de iglesia, uno es nuevo, y me decía, no, fíjate que una vez unos hermanos llegaron y nos ofrendaron una batería. Y yo le dije, pues qué padre, ¿no? Pues ya se te equipa esa parte. Me dice, no, ¿qué crees? ¿Sabes qué hice al día siguiente? Esto pasaría por una grosería ante cualquiera, yo lo sé. Dice, al día siguiente fui y compré nuestra propia batería. ¿Pero por qué si ya tenías una? Lo que pasa es que cuando alguien da algo a la iglesia, es válido que tú preguntes en calidad de qué viene, hermano. No tú, sino el objeto. ¿Nos lo está prestando? ¿Lo está dejando? ¿Lo está donando a la iglesia o no? Pasó el tiempo, hubo una dificultad. ¿Y sabes qué hizo esa persona? No el pastor, sino la persona que había donado con todo su amor esa batería. Lo que sucedió es que agarró y se la llevó. Y me dice ese pastor, si yo no hubiera comprado la batería, imagínate cómo estaríamos el día de hoy, corriendo para tener un tema. Claro, hubieran salido ese día con lo que tenían. Pero es importante, es bíblico, no es una duda humana cuando alguien te pregunta en calidad de qué. Y si lo que tú estás dando lo estás prestando o lo estás dejando un tiempo, es válido decirlo, es válido. Pero recuerda que no prestes con un interés, y no solo con un tema de que te paguen un porcentaje en algo, sino con un interés. Puede ser, yo pongo algo con tal de que se vea que lo hice yo le doy algo a alguien con tal de que se vea que yo fui el que lo dio. No, si tú lo das, es despójate, suéltalo, déjalo. Si no estás enteramente dispuesto o convencido a eso, de verdad, reténlo todavía en tu casa, hasta que estés convencido y conviccionado de para qué lo estás dando. Porque como hemos leído en toda esta clase, esto es para la edificación de los de la iglesia. Es para la edificación de los demás. Y en tanto tú sirves a uno, otros también en algún momento vas a recibir bendición de parte de ellos. ¿Ok? Bueno, nada más quiero terminar con esto. Sé que nos hemos alargado un poco en esta ocasión. Gálatas 3:29 para terminar, por favor. Se los voy a repetir para que lo puedan apuntar ahí en su casa. Gálatas 3, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Es decir, que todas las promesas que Dios le prometió a Abraham, que sería padre de multitudes y que de él sería llena la tierra y todo lo que puedes encontrar en el Antiguo Testamento, si tú eres de Cristo, eres heredero de eso. Más por eso, nosotros tenemos que estar claros que Dios está a nuestro favor y tenemos que obedecer su palabra y vivir como Él nos está diciendo. ¿Sí? Dale a Dios, no tengas temor, dale a Dios lo que es de Él, dale a Dios su diezmo, ¿sí? Porque no tengas temor en esa parte. Dale a otros, como dice la Biblia, al que te pida, dale. La Biblia dice, al que te pida, dale, no al que te pida, préstale y cóbrale un interés. ¿Sí? ¿Sabes por qué era tan pobre el joven rico que aparece en Lucas también? Porque no estaba dispuesto a soltar ni una de sus prendas. Dios le dijo, guardaste todo, pero ahora vende lo que tienes y de lo que tienes edifica a otros, dale a otros, sustenta a otros, bendice a otros. ¿Sabes por qué cuando Elías fue con esta viejita de Sarepta, sabes por qué fue bendecida? Porque a pesar de que era ilógica la instrucción en lo humano de Elías, cuando oyó que solamente tenía un poco de comer, hacer para él y para su hijo y dejarse morir, era ilógico que el profeta le pidiera que le diera primero a él. Pero así lo hizo, contrariada con todo lo que tú quieras pensar. Esta persona dijo, ok, hacemos y te damos a ti primero. ¿Qué vino después? La bendición. Pero la viejita nunca le dijo, ¿y tú qué me vas a dar? ¿O cuándo me lo vas a pagar? ¿O de a cuánto estamos hablando? Simplemente le dio porque reconoció que era para las cosas de Dios. ¿Y qué obtuvo? Más vida, se le muere una persona, el profeta ora, revive esta persona, no escasea la harina de la tinaja y viene la bendición completa. Así son las cosas en el reino de Dios. Pero cuando nos metemos al reino de Dios queriendo caminar como nos parece que puede o no puede ser, dependiendo de las circunstancias,
así no van a suceder bien las cosas, ¿sí? Esto te va a llevar a que salgas de pobreza y de escasez, ¿sí? Ahora, ser rico no es tener mucha